La secretaria de un director ejecutivo multimillonario casado renuncia sin previo aviso, y luego él encuentra una prueba de embarazo positiva en su cajón, con una nota que dice: todo esto es culpa tuya. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Carl Rollers se bajó de su elegante coche negro y entró en el gran vestíbulo de cristal de Rollers Enterprises. El aroma a caoba pulida y café recién hecho lo recibió como todas las mañanas. Su asistente asintió con rapidez, mostrando el programa del día en una tableta, enumerando reuniones con miembros de la junta directiva, una conferencia telefónica con inversores en Hong Kong y un almuerzo con un cliente de alto perfil. Todo era como siempre, eficiente, predecible, estructurado, tal como a él le gustaba. Pero cuando llegó al piso ejecutivo, el aire se sintió diferente. La atención permaneció allí, el zumbido suave habitual de su oficina interrumpido por susurros apagados y miradas de soslayo. ¿Dónde está Marie?, preguntó Carl mientras pasaba por el mostrador de recepción fuera de su oficina. Su secretaria siempre era la primera en llegar, su escritorio estaba inmaculado, su presencia era una fuerza silenciosa de competencia y control. Pero hoy, su silla estaba vacía, el escritorio estaba vacío excepto por un único sobre sin abrir con su nombre. Un interno nervioso tartamudeó. ¿Ella? Ella se retiró, señor. Carl se detuvo a medio paso y giró bruscamente. ¿Disculpe? La becaria abrió mucho los ojos. Se fue esta mañana. Sin previo aviso. Simplemente se fue. La irritación estalló. Marie Carter era la persona más meticulosa y responsable con la que había trabajado. Ella se había ocupado de su agenda, de su correspondencia, incluso de sus viajes personales, con una capacidad casi clarividente para anticipar sus necesidades antes de que las expresara. Ella era la última persona en marcharse sin previo aviso. Algo no cuadraba. Carl abrió de golpe la puerta de su despacho, arrojó su maletín sobre el sofá y se dirigió a grandes zancadas hacia el escritorio de Marie. Abrió los cajones y rebuscó entre su contenido, esperando encontrar una carta de renuncia, una explicación o algo parecido. Pero no había nada. Su frustración aumentó cuando abrió el último cajón y sus dedos se detuvieron al rozar un pequeño palito blanco. Una prueba de embarazo. ¿Positiva? El corazón le latía con fuerza en las costillas cuando sus ojos se posaron en una nota doblada que había debajo. La letra era inconfundible, la de Marie. Apretó los dedos al abrirlo y se quedó sin aliento al leer las 5 palabras garabateadas en la página. Todo esto es culpa tuya. Las palabras bien podrían haber sido un disparo. Todo su cuerpo se quedó helado. El ruido de la oficina se apagó y el sonido de su propio pulso rugió en sus oídos. Sus manos apretaron la nota y por primera vez en años, sintió algo extraño, una incertidumbre. Esto no podía ser real. No podía estar pasando. Carl se obligó a respirar, cerró los ojos por una fracción de segundo antes de abrirlos de nuevo, deseando que su mundo volviera a estar en orden. Pero la prueba seguía allí. La nota seguía allí. La cruda realidad de lo que significaba lo miraba como un fantasma del pasado. Un golpe seco en la puerta lo hizo retroceder. La voz de su esposa resonó en la oficina. ¿Carl? Se dio la vuelta lentamente, dobló la nota instintivamente y se la guardó en el bolsillo mientras Madeline entraba. Su presencia era una elegancia sin esfuerzo, una blusa de seda, pantalones de vestir a medida y una pulsera de diamantes que captaba la luz. Era la viva imagen de la serenidad, la mujer con la que había construido una vida, la mujer a la que había jurado proteger. Y, sin embargo, por primera vez, la culpa lo agarró por dentro. Pasé a recordarte que cenamos con mi padre esta noche, dijo, dándole un beso ligero en la mejilla. No lo has olvidado, ¿verdad? Forzó una sonrisa, mientras su mente daba vueltas. Por supuesto que no. Ella se apartó y lo miró con ojos conocedores. Pareces distraído. ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Solo que mi exsecretaria desapareció y que podría estar embarazada de mi hijo. La idea fue como una bola de demolición contra su pecho. Estoy bien, mintió suavemente. Solo tengo mucho que hacer. Madeline asintió, satisfecha. Está bien. Te veré esta noche.
Se fue tan fácilmente como llegó, sus tacones resonando contra el piso de mármol. Carl exhaló bruscamente y se pasó una mano por la cara. La prueba. ¿La nota? Marie estaba embarazada y se había ido sin decir palabra, desapareciendo en el aire. De repente, se le ocurrió una idea, ¿dónde estaba ella ahora? Sacó su teléfono y marcó su número, pero solo recibió un tono muerto. Envió un correo electrónico. No hubo respuesta. Llamó a Recursos Humanos y exigió saber su dirección de reenvío, pero ella no había dejado ninguna. Se había borrado por completo de su mundo. Se le hizo un nudo en el estómago. No se trataba solo de que un empleado renunciara. Se trataba de algo más profundo, algo que Marie no quería que él supiera. Algo de lo que ella había intentado escapar. Y Carl no estaba dispuesto a dejarla desaparecer sin respuestas. Carl estaba sentado en su escritorio, mirando la nota que tenía en las manos, con el pulso latiendo implacablemente en sus oídos. El peso de la desaparición de Marie lo oprimía como un tornillo de banco. El recuerdo de su persistente aroma, el sonido de su voz, la forma en que siempre había anticipado sus necesidades sin que se lo pidiera, todo estaba entretejido en la trama de su vida. Y ahora, ella se había ido, dejando atrás una única e innegable verdad. Ella estaba embarazada y era culpa suya. Los recuerdos se abrieron paso a la superficie, los que él había enterrado bajo capas de lógica y rutina. Esa noche, la que él mismo se había convencido de que no significaba nada. Había estado en Londres en un viaje de negocios, un trato que se había cerrado en el último momento, una larga noche de negociaciones que lo había dejado agotado y frustrado. Marie había estado allí, como siempre, una presencia constante que mantenía su mundo en orden. Después habían compartido una cena tranquila en su suite, un raro momento de tranquilidad entre las incesantes exigencias de su imperio. Ella se había reído esa noche, un sonido que él no se había dado cuenta de que había memorizado. Recordaba la forma en que ella había enroscado los dedos alrededor de su copa de vino, la forma en que sus labios se habían curvado en algo más suave, más libre, cuando no estaba trabajando. Y él la había deseado. Siempre la había deseado, pero había sido demasiado disciplinado, demasiado dedicado a su vida perfectamente estructurada como para reconocerlo. Hasta esa noche. Había sido un momento de debilidad, que había justificado a la mañana siguiente. Un error de juicio, un error que no repetiría. Había mirado a Marie al día siguiente, había visto la forma en que evitaba su mirada, la resignación tranquila en su postura, y había decidido creer que ambos lo habían superado. Ella se había mantenido profesional, eficiente, la asistente perfecta, y él se había dejado llevar por la creencia de que lo que había sucedido entre ellos no había sido más que un pequeño desliz. Pero ahora, sentado allí, con la evidencia en sus manos, se dio cuenta de lo ciego que había sido. Ella no había superado el problema. Ella había cargado sola con las consecuencias de esa noche y había huido. Carl apretó la mandíbula y se guardó la nota en el bolsillo. No podía permitirse el lujo de perder el control. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrarla. Cogió el teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. La línea sonó 2 veces antes de que respondiera una voz ronca, Cole Whitman. Necesito que encuentres a alguien, dijo Carl sin preámbulos, con voz aguda y controlada. Una pausa. Luego una risa. Bueno. ¿El gran Carl Roller realmente necesita algo de mí? Pensé que tenías gente para eso. Carl no estaba de humor para el sarcasmo habitual de Whitman. Esta vez no. Esto debe manejarse con discreción. Eso llamó la atención del hombre. ¿Quién? Marie Carter. Renunció esta mañana. Sin previo aviso. Ninguna explicación. Quiero saber a dónde fue. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Tu asistente? ¿Por qué te importa? Encuéntrala, exhaló Whitman por la nariz y el sonido se escuchó en el teléfono. Está bien. Buscaré por ahí. Pero si no quiere que la encuentren, eso significa que cubrió sus huellas. No será un trabajo fácil. Carl finalizó la llamada, agarrando el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Siempre se había enorgullecido de su control, de su precisión, de asegurarse de que cada aspecto de su vida estuviera exactamente donde debía estar. Pero esto era un caos.
Era algo que se le escapaba de las manos, algo que no había tenido en cuenta. Y lo peor de todo era que no podía decírselo a Madeline. Su esposa siempre había sido intuitiva. Incluso antes de casarse, había sido capaz de leerlo de una manera que la mayoría de la gente no podía. Si dejaba pasar algo de esto, si ella percibía un cambio en él, sabría que algo andaba mal. Nunca antes le había dado motivos para dudar de él. Había sido un marido fiel y devoto, y ella nunca había tenido motivos para cuestionar su compromiso. Pero si ella supiera la verdad, si se enterara de lo de esa noche, del bebé, su vida, la vida que habían construido juntos, se desintegraría. Ya podía sentirlo. El desmoronamiento. El colapso lento e inevitable de los cimientos que había pasado años reforzando. Cuando salió de la oficina esa noche, su mente todavía estaba dando vueltas. Hizo lo que debía hacer, cenar con el padre de Madeline, forzar la conversación, asentir en los lugares adecuados, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Revisó su teléfono obsesivamente, esperando una actualización de Whitman, pero no llegó nada. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama junto a su esposa, su cuerpo cálido contra el suyo, sintió el peso de su secreto presionándolo. Ella murmuró algo en sueños, moviéndose ligeramente, sus dedos rozando los de él. Se quedó mirando el techo, sintiendo que la distancia entre ellos crecía, incluso mientras ella yacía allí. Había cometido un error. Pero el verdadero error había sido pensar que podía alejarse de él. En algún lugar, Marie llevaba en su vientre a su hijo. Y, le gustara o no, él la iba a encontrar. Whitman llamó 3 días después, justo cuando Carl empezaba a sentir que las paredes se cerraban sobre él. La voz del investigador era tan despreocupada como siempre, pero había una nota de intriga debajo. La encontré, dijo. Está en un pequeño pueblo de la costa. Se cambió el nombre, borró sus redes sociales, cortó todos los vínculos. No tenía pensado que la encontraran. Carl exhaló y apretó el teléfono con más fuerza. Envíame la dirección. No tan rápido, dijo Whitman. ¿Estás seguro de esto? Se fue por una razón, Rollers. ¿Apareces de la nada? Puede que no salga como esperabas. Carl no dudó. Voy a ir. Se fue a la mañana siguiente, diciéndole a Madeline que tenía asuntos urgentes en la costa oeste. Ella no le preguntó, no insistió, pero había algo en sus ojos cuando lo besó para despedirse, un destello de sospecha, de incertidumbre. Él lo ignoró y dejó todo lo demás de lado. Ahora solo había una cosa que importaba. Cuando llegó, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y arrojaba un resplandor de brasas sobre el pequeño pueblo costero. Era un lugar que parecía intacto por el tiempo, con calles tranquilas y un aire cargado de olor a sal y pino. No era el tipo de lugar al que pertenecía Mary Carter. Pero, por otra parte, nunca la había conocido realmente, ¿o sí? No de la forma en que él pensaba. Su nueva vida era simple y sencilla. Un pequeño apartamento encima de una librería, un trabajo en un café local. Se había escondido allí, lejos del caos del mundo al que ambos pertenecían. Lejos de él. La encontró justo cuando salía del café, balanceando una bandeja de comida para llevar en una mano, mientras la otra descansaba inconscientemente sobre su estómago. Verla lo dejó helado. No solo estaba embarazada, sino que se le notaba. El suéter holgado que llevaba no lograba ocultar la curva de su vientre, prueba innegable de lo que había entre ellos. Por un momento, él se quedó allí, observándola, mientras la realidad se estrellaba contra él como una ola. Ella llevaba a su hijo en su vientre. Suyo. Y ella había planeado hacerlo sola. Lo vio entonces y su cuerpo se puso rígido. El recipiente que tenía en la mano tembló levemente antes de dejarlo sobre el capó de un coche aparcado. Su rostro era indescifrable y su voz se entrecortó cuando finalmente habló. No. Carl dio un paso adelante, ignorando la forma en que su mandíbula se tensó. Marie. No. Repitió, esta vez con más fuerza. No puedes hacer esto. No puedes aparecer después de meses de silencio y de huida. Ella soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Cómo me encontraste? No me dejaste otra opción. Dijo, en un tono de voz más bajo de lo que pretendía. Desapareces.
No respondes a mis llamadas. ¿Y luego me dejas una nota diciéndome que esto es culpa mía? Señaló su estómago, la frustración que había estado conteniendo estaba a punto de desbordarse. ¿Esperabas que simplemente ignorara esto? Cruzó los brazos sobre el pecho, la ligera hinchazón de su vientre dificultaba el movimiento. Esperaba que volvieras a tu vida. A tu esposa. Carl apretó la mandíbula. No se trata solo de mí, Marie. Su risa era aguda y amarga. No, se trata de ti y de tu culpa. No se suponía que lo supieras, Carl. No te lo iba a decir. Porque sabía exactamente cómo iba a resultar esto. Aparecerías, con toda tu moralidad y determinación, pero no porque realmente quisieras a este bebé, sino porque te sientes responsable. Su estómago se retorció ante sus palabras. Eso no es verdad, ¿no? Su voz era más tranquila ahora, pero no menos aguda. Tienes una vida, Carl. Una esposa. Una reputación que proteger. Y me niego a dejar que mi hijo sea un secreto que empujas a las sombras. Su aliento picaba ligeramente. ¿Mi hijo? Las palabras sonaban de forma distinta cuando las decía en voz alta, cuando se les daba peso. La miró entonces, la miró de verdad, y por primera vez, vio el cansancio debajo de su ira. La soledad debajo de su desafío. No tienes que hacer esto sola, dijo él más suavemente ahora. Yo sí, respondió ella. Porque no permitiré que mi hijo sea tu error. Las palabras le hirieron más de lo que esperaba. Se acercó más y bajó la voz. No es un error, Marie. Sus ojos brillaron con algo indescifrable antes de sacudir la cabeza. No importa. Tienes una vida, Carl. Y no seré yo la mujer que lo destruya. Su teléfono vibró en su bolsillo y al principio lo ignoró, no queriendo interrumpir el momento. Pero cuando volvió a vibró, con más insistencia, algo en él le pareció extraño. Lo sacó y miró la pantalla. Madeleine. Los labios de Marie se apretaron formando una fina línea. No tuvo que decir nada. La mirada en sus ojos fue suficiente. Vete a casa con tu esposa, Carl, dijo en voz baja. Y déjame en paz. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera decir otra palabra y desapareció en la noche, dejándolo allí de pie con el teléfono todavía sonando en la mano. Carl apenas recordaba el vuelo de regreso a casa. El zumbido constante del avión, las conversaciones apagadas de la tripulación de vuelo, el remolino de whisky caro en su vaso, nada de eso se registró. Su mente estaba en otra parte, repitiendo una y otra vez el enfrentamiento con Marie. La ira en su voz. El dolor en sus ojos. La forma en que lo había mirado como si fuera solo otra carga de la que tenía que escapar. Había pensado que encontrarla traería claridad, pondría las cosas en movimiento para que pudiera tomar el control nuevamente. En cambio, se marchó con más incertidumbre de la que jamás había conocido. Cuando su coche se detuvo frente a la casa, la finca Grand Roller se alzaba en la oscuridad. Las luces arrojaban un resplandor dorado sobre el césped bien cuidado. Era un lugar de estabilidad, de orden. Un lugar donde todo tenía sentido. Pero cuando entró, el peso de todo aquello se posó sobre sus hombros, sofocándolo. Madeleine lo esperaba en la sala de estar, acurrucada en el sofá con un libro sobre su regazo. Ella levantó la vista cuando él entró, escrutándolo con una mirada silenciosa y evaluativa. Siempre había sido capaz de interpretarlo demasiado bien. Llegas tarde, dijo con voz tranquila. Más tarde de lo que habías dicho. Carl dejó el maletín junto a la puerta y se obligó a caminar hacia ella. Las reuniones se alargaban. Ella inclinó la cabeza y lo observó. ¿Lo habían hecho? Él debería haber sabido que ella no lo dejaría pasar. Madeleine tenía una manera de despegar las capas de sus muros cuidadosamente construidos, de notar las cosas que él no decía. Has estado distraída durante días, dijo ella, cerrando el libro. Pensé que era estrés laboral, pero no es así, ¿verdad? Se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Por primera vez en años, no tenía las palabras. Ella exhaló suavemente, sacudiendo la cabeza. Carl, ¿qué está pasando? El peso de la verdad presionaba contra sus costillas, pesado e insoportable. Se había estado aferrando a ella,
tratando de manejarla solo, pero podía sentirla resbalándose entre sus dedos. «Hay algo que necesito decirte», dijo en voz baja. Madeleine se puso un poco rígida, pero asintió y esperó. Se obligó a mirarla a los ojos. Cometí un error. Sus labios se separaron ligeramente, como si se estuviera preparando para el impacto. ¿Qué clase de error? Su garganta se sentía apretada. Hace unos meses, en un viaje de negocios, salí corriendo. Exhaló bruscamente. Fue una noche. No debió haber sucedido, pero sucedió. Ella no se movió. No habló. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Luego, apenas fue un susurro. ¿Pista? Tragó saliva. Marie. Una respiración entrecortada. Un destello de dolor e incredulidad atravesó su rostro antes de disimularlo. Asintió una vez, lenta y deliberadamente. ¿Y ahora? Carl dudó. Había esperado gritos, esperaba acusaciones, pero la forma en que lo miraba, tan tranquila, tan controlada, lo puso más nervioso que si hubiera gritado. Se pasó una mano por el pelo. Ella se fue. Se fue sin previo aviso. Fui a buscarla. La expresión de Madeleine no cambió, pero los dedos que descansaban sobre su regazo se curvaron ligeramente. ¿Por qué? Dudó durante medio segundo de más. Su voz apenas era más que un susurro cuando volvió a hablar. Está embarazada, ¿no? Su silencio fue respuesta suficiente. Madeleine se levantó de repente, se abrazó a sí misma y se dio la vuelta. Una risa tranquila y amarga escapó de sus labios. Por supuesto que lo es. Carl se levantó y dio un paso hacia ella. Madeleine salió corriendo. Ella se giró bruscamente, con los ojos brillantes. No. No digas mi nombre así. Como si lo lamentaras. Como si quisieras arreglar esto. Inhaló profundamente. Nunca quise hacerte daño. Ella negó con la cabeza, y el primer indicio de emoción cruda apareció en su rostro. No solo me hiciste daño, Carl. Destruiste todo lo que creía que teníamos. Había esperado ira. ¿Pero esto? ¿Esta devastación silenciosa? Fue peor. Se presionó la sien con la mano, como si intentara tranquilizarse. ¿La amas? La pregunta fue como una bala. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Madeleine dejó escapar un suspiro tembloroso. Dios, Carl. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Quería decirle que no, que solo había sido un error de juicio, nada más. Pero no pudo. Porque cuando vio a Marie, cuando vio la forma en que se comportaba, la forma en que protegía la vida que crecía en su interior, algo había cambiado. La voz de Madeleine se endureció. Quiero el divorcio. Las palabras resonaron en el aire, definitivas e inflexibles. Carl sintió que el mundo se tambaleaba, que los muros de su vida cuidadosamente construida finalmente se derrumbaban. Madeleine se apresuró y levantó una mano. No lo hagas. Merezco algo mejor que esto. Merezco algo mejor que tú. Se volvió hacia las escaleras, con los hombros temblorosos. Tienes que decidir, Carl. Puedes hacer como si esto nunca hubiera sucedido y alejarte de esa niña para siempre. O puedes ir con ella. Pero no se puede tener ambas cosas. Ella se alejó antes de que él pudiera responder, dejándolo allí de pie, en medio de los restos de la vida que acababa de perder. Los papeles del divorcio llegaron en un sobre grueso, nítido y formal, con la firma de Madeleine ya impresa. Carl los miró fijamente durante un largo rato, su nombre impreso en letras grandes junto al de ella. Un símbolo de la vida que habían construido juntos, una vida que ahora se estaba desintegrando ante sus ojos. La casa estaba en silencio, sin su presencia, los espacios que antes llenaba ahora parecían vacíos. Se había mudado en cuestión de días, llevándose solo lo que era suyo, dejando atrás los ecos de una vida que ya no podía salvarse. Los medios de comunicación se habían hecho con la historia antes de que él pudiera procesarla. Los titulares aparecían en todas las columnas financieras y de chismes, alimentándose del escándalo como buitres que rondan una presa nueva. El multimillonario CEO Carl Rollers, atrapado en un escándalo de infidelidad,
solicita el divorcio. El imperio de Rollers está en peligro después de que una infidelidad sacudiera la confianza de la junta directiva. Su teléfono sonaba sin parar, los periodistas buscaban una declaración. Los inversores cuestionaban la estabilidad de su liderazgo, la junta directiva exigía control de daños. Al principio, trató de manejar la situación. Se presentaba a las reuniones, abordaba las preocupaciones y les aseguraba que se trataba de un asunto privado que no afectaría a la empresa. Pero no era suficiente. Su reputación cuidadosamente cultivada, la que había pasado años perfeccionando, se estaba desmoronando. Los rumores lo seguían a todas partes, en reuniones con inversores, en eventos benéficos, incluso en los pasillos de su propia sede. Podía sentir el cambio en la forma en que la gente lo miraba, la distancia educada que mantenían, el juicio silencioso que se escondía detrás de sus palabras. Madeleine hizo su primera declaración pública 3 semanas después. Se mostró mesurada y serena como siempre, parada frente a una hilera de cámaras con flashes, con voz tranquila pero resuelta. Este ha sido un momento increíblemente doloroso para mí, dijo, con una mirada firme pero distante. Nunca imaginé que nuestro matrimonio terminaría de esta manera. Le di a Carl mi confianza, mi amor y mi apoyo inquebrantable. Y él me traicionó. Observó la conferencia de prensa desde su oficina, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Ella tenía todo el derecho a estar enojada. Tenía todo el derecho a odiarlo. Y, sin embargo, oírlo en voz alta, verla tan serena y distante, hizo que la realidad de sus acciones se le calara más profundamente en los huesos. Ella no había terminado. No me haré la víctima, continuó, pero tampoco fingiré que esto no sucedió. No me engañaste, Carl. Destruiste todo lo que construimos. Y eso fue todo. El golpe final. Su junta directiva lo convocó a una reunión de emergencia esa tarde. La sala estaba llena de una tensión agobiante, el aire estaba cargado de una frustración apenas disimulada. Estamos perdiendo la confianza, dijo uno de ellos mientras se ajustaba las gafas. A los inversores no les gusta la imagen que da, Carl. Otro se aclaró la garganta. Esta empresa se construyó sobre la estabilidad, sobre la confianza. Si nuestro director ejecutivo es visto como imprudente, Dash, yo me he ocupado de ello, interrumpió Carl, con voz cortante. No, no lo has hecho, fue la respuesta directa. El escándalo no se está calmando. Y ahora hay rumores sobre por qué se fue. Algunas fuentes afirman que está embarazada. Silencio. Las manos de Carl se cerraron en puños debajo de la mesa. Necesitamos saber la verdad, dijo el presidente, inclinándose hacia adelante. ¿Hay un niño? Había pasado toda su carrera controlando narrativas, creando percepciones, manteniendo las emociones fuera del negocio. Pero en ese momento, se dio cuenta de que no podía mentir. Sí, dijo. Un murmullo se extendió por la sala, una mezcla de incredulidad y cálculo. Esto va a empeorar antes de mejorar, dijo el presidente con gravedad. Tienes una opción, Carl. Podemos intentar solucionar esto, enterrarlo, seguir adelante. Pero si sigues insistiendo, si haces que ese niño sea parte de tu vida, esta empresa sufrirá. Y tú también lo harás. Le estaban ofreciendo una salida, una forma de contener el daño, de limpiar el desastre. Todo lo que tenía que hacer era fingir que su hijo no existía. El silencio se prolongó entre ellos, el peso de la decisión lo oprimía. Pero no había ninguna decisión, no realmente. Porque por mucho que había perdido, por mucho que había destruido, lo único que no podía hacer era abandonar a su propia sangre. No me alejaré de mi hijo, dijo finalmente. El presidente suspiró frotándose las sienes. Entonces, debería prepararse para lo que viene a continuación. Cuando salió de la reunión, ya sabía cuál sería el siguiente paso. Su liderazgo se vería desafiado. Su imperio se tambalearía bajo sus pies. Su reputación, antes intocable, nunca se recuperaría. Pero mientras caminaba por los pasillos de su empresa, pasando junto a la gente que solía admirarlo, respetarlo e incluso temerlo, un pensamiento permaneció en su mente. Marie. Sus pies lo sacaron del edificio antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. El conductor ya lo estaba esperando y la ciudad se extendía más allá de las ventanas tintadas.
Pero él no estaba pensando en Nueva York, ni en su matrimonio en ruinas, ni en los miles de millones que estaban en juego. Estaba pensando en ella. En la vida que había dejado atrás en ese tranquilo pueblo junto al mar. Sobre la mujer que había intentado huir de él. Y sobre el niño que llevaba en su vientre, al que él nunca le daría la espalda. El viaje de regreso a la tranquila ciudad costera se hizo más largo que antes. Carl miró por la ventanilla, la borrosa imagen de la autopista se extendía sin fin. El peso en su pecho se hacía más pesado con cada kilómetro que pasaba. Su vida en Nueva York se estaba desmoronando, pero en lugar de quedarse a salvar lo que pudiera, estaba allí persiguiendo algo que ya se le había escapado de las manos una vez. Su empresa se le estaba escapando de las manos. Su reputación estaba en ruinas y la mujer a la que una vez había prometido amar hasta la muerte no quería saber nada de él. Y, sin embargo, nada de eso se comparaba con la idea de que Marie criara sola a su hijo. Cuando llegó, el sol se estaba ocultando en el horizonte y proyectaba largas rayas doradas sobre el océano. La encontró exactamente donde la había dejado, moviéndose por el café con la facilidad que le daba la práctica, haciendo equilibrios con platos en un brazo y apoyando distraídamente la mano libre sobre su vientre. Parecía cansada, agotada, pero todavía fuerte. Verla allí de pie, con su hijo en brazos, hizo que algo se tensara en su interior. Ella lo vio antes de que pudiera hablar. Todo su cuerpo se quedó inmóvil, sus dedos se apretaron ligeramente contra la encimera mientras su mirada se clavaba en la de él. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego exhaló y sacudió la cabeza. ¿Qué haces aquí? Carl se acercó y bajó la voz. Necesitaba verte. Ella soltó una risa silenciosa, pero no había humor en ella. Por supuesto que sí. Porque ahora no te queda nada en Nueva York, ¿verdad? Tu mujer se fue, tu reputación está arruinada, y de repente, aquí estoy yo. Tu última opción. Apretó la mandíbula. No estoy aquí por eso, ¿no? Cruzó los brazos sobre el pecho. Porque desde mi punto de vista, eso es exactamente lo que parece. Has perdido todo, así que ahora vienes corriendo a mí. Pero yo no soy tu plan B, Carl. Dio un paso más cerca y bajó la voz. Nunca dije que lo fueras. No tenías por qué hacerlo. El silencio se extendió entre ellos, denso de palabras no dichas. Carl podía sentir que se desvanecía de nuevo, igual que antes. Ella se estaba alejando, construyendo sus muros, y él la estaba perdiendo antes de que realmente la tuviera. Él extendió la mano para tomarla, pero ella la apartó. Maridash, detente. Su voz era más suave ahora, pero no menos firme. Basta, no puedo hacer esto contigo. No puedo pasarme la vida preguntándome si yo era solo lo que tú aceptaste cuando todo lo demás se vino abajo. Su pecho se apretó. Eso no es lo que eres para mí. Tragó saliva y miró hacia otro lado. No puedo correr ese riesgo. Carl exhaló bruscamente. Había pasado toda su vida controlando resultados, negociando acuerdos, sometiendo al mundo a su voluntad. Pero esto no era un negocio. Se trataba de Marie. Y ella no era algo a lo que él pudiera obligar. De repente, una mueca de dolor se dibujó en su rostro y se llevó las manos al estómago. El corazón de Carl se paró. ¿Marie? Inhaló con fuerza y sus dedos presionaron la tela de su suéter. No es nada. Solo una carrera. Sus palabras se interrumpieron cuando sus rodillas se doblaron ligeramente. Carl la atrapó antes de que pudiera caerse, sus manos agarrando sus brazos. ¿No estás bien? Ella sacudió la cabeza, tratando de enderezarse, pero otro suspiro fuerte salió de sus labios. Vio un destello de dolor, la forma en que sus manos temblaban contra su vientre. Algo andaba mal. Tenemos que llevarte a un hospital. Ella negó con la cabeza obstinadamente. Es demasiado pronto. El bebé corre, Marie. Su voz era firme, autoritaria, de una manera que no había usado antes con ella. Nos vamos. Ahora. Esta vez, ella no discutió. El trayecto hasta el hospital fue un caos. Carl agarraba el volante con tanta fuerza que le dolían los nudillos. La respiración de Marie era regular a su lado, pero él podía oír el leve temblor en ella, la forma en que intentaba controlar su miedo.
Cuando llegaron al hospital, las enfermeras ya la llevaban a toda prisa al interior, hablándole en un tono entrecortado y urgente. Carl la siguió, pero una enfermera lo detuvo en la puerta de la sala de maternidad. Señor, debe esperar aquí. ¿Qué demonios? Espetó. Es mi hijo el que está ahí. La enfermera no se inmutó. Primero debemos evaluarla. Te llamaremos cuando tengamos novedades. Carl se quedó allí, con los puños apretados, mientras Marie desaparecía por el pasillo. Y entonces, por primera vez en su vida, se sintió impotente. Los minutos se hicieron eternos. Se paseó por la sala de espera, pasándose las manos por el pelo, pensando en todos los peores escenarios posibles. Había pasado los últimos meses persiguiéndola, luchando contra la realidad de lo que esto significaba. Y ahora, todo lo que podía hacer era sentarse allí y esperar que tanto ella como el bebé sobrevivieran a la noche. Finalmente apareció un médico, que parecía tranquilo pero firme. ¿Señor Rollers? Carl se puso de pie al instante. ¿Está bien? El médico lo miró con expresión mesurada. Está estable, pero está teniendo un parto prematuro. Estamos haciendo todo lo posible para detenerlo, pero es demasiado pronto para que nazca el bebé. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es vigilarla y esperar poder retrasar las cosas. Carl exhaló y asimiló el peso de esas palabras. Ella está preguntando por ti, añadió el médico. Sin dudarlo, Carl lo siguió por los pasillos, con el pecho apretado a cada paso. Cuando entró en la habitación del hospital, poco iluminada, Marie estaba recostada sobre las almohadas, con el rostro pálido y las manos apoyadas protectoramente sobre el vientre. Sus ojos se abrieron de golpe cuando él se acercó. Te dije que estaba bien, murmuró, pero su voz era débil. Carl estaba sentado a su lado, sus dedos rozando los de ella. No estás bien, pero lo estarás. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Tengo miedo. Se le hizo un nudo en la garganta. Lo sé. Por primera vez en su vida, no podía prometer un resultado, no podía negociar un trato mejor. Todo lo que pudo hacer fue sentarse allí, abrazarla y rezar para que la vida que habían creado no se desvaneciera antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Los días que siguieron se difuminaron en una neblina de habitaciones de hospital estériles, conversaciones susurradas y el pitido rítmico de los monitores. El parto de María había avanzado a pesar de los mejores esfuerzos del médico, y en las horas tranquilas que precedían al amanecer, su hijo llegó al mundo demasiado pronto, demasiado pequeño, pero luchando. Carl se quedó paralizado mientras un equipo de médicos y enfermeras se llevaban rápidamente el cuerpo diminuto y frágil. No hubo un primer llanto triunfal, ni un peso tranquilizador en sus brazos, solo la aterradora quietud de un bebé demasiado prematuro para sobrevivir por sí solo. Las palabras sucín y crítico se pronunciaron en un tono entrecortado y virgen, y luego, así, su hijo se fue, desapareció detrás de paredes de vidrio y máquinas parpadeantes. Marie estaba agotada, su cuerpo temblaba por la tensión, pero lo primero que preguntó cuando abrió los ojos fue, ¿está bien? Carl estaba sentado a su lado, sus dedos entrelazados con los de ella, incapaz de darle la certeza que necesitaba. Es fuerte, dijo, aunque no estaba seguro de si era verdad. Está luchando. Los ojos de Marie se llenaron de lágrimas y, cuando apartó la mirada, él supo que no era solo cansancio, sino miedo, el mismo miedo que le atenazaba el pecho. Se quedó con ella durante las largas noches de espera, durante el cauto optimismo de los médicos que hablaban con un tono cuidadoso y mesurado. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que Carl miraba a través del cristal de la UCI la pequeña vida que habían creado, algo en su interior se movía. El mundo fuera del imperio que había construido, el nombre que había pasado años grabando en acero y cristal, nada de eso importaba como antes. Lo único que importaba era el frágil latido del corazón detrás de ese cristal, la vida que casi había perdido antes de tener la oportunidad de conocerla. Las llamadas de su junta directiva se hicieron más urgentes. Los titulares seguían dando vueltas, cuestionando su liderazgo, especulando sobre el futuro de Rollers Enterprises. Su ausencia de la empresa ya no era solo un escándalo, era un lastre. Lo convocaron a una reunión, la sala de juntas estaba repleta de ejecutivos con cara de piedra, sus voces eran agudas y apenas disimuladas. Has estado ausente durante semanas, Carl. Entendemos que es un momento difícil, pero la empresa necesita estabilidad.
Hay una solución fácil para esto. Uno de ellos finalmente dijo, con tono cortante, te alejas de la situación personal. Concéntrese en reconstruir su reputación. Nosotros nos encargamos del resto. Querían que él eligiera. Limpiar su nombre, rescatar lo que quedaba de su imperio y dejar atrás a su hijo en el proceso. Carl había pasado toda su vida en esa habitación, tomando decisiones imposibles, negociando acuerdos que moldeaban industrias y sometiendo al mundo a su voluntad. Pero, por primera vez, no hubo vacilación. Los miró a ellos, a la empresa que había creado, a la fortuna que había amasado, al legado que una vez había tratado de proteger con tanta desesperación. Y entonces pensó en su hijo. La elección era fácil. Ya terminé, dijo simplemente. Un silencio cayó sobre la habitación, seguido por murmullos de incredulidad. Carl, sé razonable Dash, estoy siendo razonable, interrumpió, poniéndose de pie. Tienes razón en una cosa. La empresa necesita estabilidad. Por eso me voy. La sala de juntas se llenó de conmoción. Estás dejando atrás miles de millones, dijo alguien. La incredulidad coloreaba su voz. Carl exhaló lentamente, dándose cuenta por primera vez de lo poco que importaba. Estoy caminando hacia algo más importante. No esperó su respuesta. No lo necesitaba. Ese mismo día abandonó Rollers Enterprises y salió de la torre de cristal sin mirar atrás. El imperio que había construido durante toda su vida ya no era suyo, pero nunca se había sentido más seguro de dónde debía estar. Lo primero que hizo fue regresar al hospital. El peso de su decisión lo abrumó mientras caminaba por los pasillos. Pero en el momento en que llegó a la UCIN, en el momento en que vio a Marie parada allí, mirando a su hijo, nada más importó. Ella se giró cuando lo sintió, sus ojos buscando los de él. ¿Dónde estabas? Él exhaló lentamente, despidiéndose. Ella frunció el ceño. ¿A qué? Se acercó un paso más y la miró a los ojos. A todo lo demás. Marie se quedó sin aliento y sus dedos se apretaron alrededor del borde de la incubadora. «Care». «Renuncio», dijo, y sus palabras me resultaron extrañamente liberadoras. Me alejé. Ella lo miró fijamente, con incredulidad reflejada en sus rasgos. ¿Renunciaste a todo por esto? Él negó con la cabeza. No por esto. Por él. Por ti. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Entonces, en voz baja, ¿de verdad lo dices en serio? Extendió la mano y tomó suavemente la de ella entre las suyas. Lo digo en serio. Ella exhaló temblorosamente y se volvió hacia su hijo, presionando ligeramente los dedos contra el cristal. Dicen que se está haciendo más fuerte. Murmuró. Todavía es pequeño, todavía frágil, pero... está luchando. Carl siguió su mirada, sintiendo una opresión en el pecho. Yo también. Un suave golpe en la puerta hizo que ambos se volvieran. Madeline estaba allí, con una postura serena y una expresión indescifrable. Carl sintió una punzada de culpa, gratitud y algo intermedio cuando ella entró en la habitación. Me duele, dijo simplemente. Marie se puso rígida a su lado, pero la mirada de Madeline permaneció fija en Carl. ¿Realmente te alejaste? Yo lo hice. Una exhalación lenta. Entonces, por primera vez en semanas, una leve, casi imperceptible suavización en su expresión. Nunca pensé que vería el día en que Carl Rollers eligiera algo en lugar del poder. Carl no apartó la mirada. Yo tampoco. La mirada de Madeline se desvió hacia la incubadora y algo cambió en sus rasgos. Había pasado años amándolo, años creyendo que habían construido algo inquebrantable. Y ahora, parada frente a él, lo comprendió. Ya no era suyo. Se enderezó y se alisó la manga del abrigo. Adiós, Carl. No fue amargo, no fue cruel, solo definitivo. La observó mientras se alejaba, sabiendo que era lo correcto, aunque el peso de la decisión se apoderó de su pecho. Los dedos de Marie se entrelazaron con los suyos, afianzándolo. Y por primera vez en su vida, Carl Rollers no estaba pensando en el futuro, ni en el poder, ni en el imperio que había perdido. Estaba pensando en ese momento y sabía, sin lugar a dudas, que estaba exactamente donde debía estar.
Los días que siguieron se desdibujaron en una nueva clase de realidad, una que Carl nunca había imaginado para sí mismo. Sus mañanas ya no estaban marcadas por reuniones de directorio e informes bursátiles, sino por horas de tranquilidad en la UCIN, con la mano apoyada en el cristal de la incubadora, observando el pequeño movimiento ascendente y descendente del pecho de su hijo. Cada gramo ganado, cada mejora era una batalla ganada. Las máquinas que rodeaban al bebé ya no eran tan intimidantes. Las enfermeras habían empezado a utilizar palabras como progreso y más fuerte. Marie todavía dudaba. Le permitía estar allí, le permitía sentarse con ella en esos momentos de tranquilidad en los que ninguno de los dos hablaba, pero siempre había una distancia entre ellos. Podía ver en sus ojos, cuando pensaba que no la estaba mirando, el cansancio, la vacilación. Ella estaba esperando que él se fuera, que se arrepintiera de su decisión. No creía que esto fuera a durar, y Carl no la culpaba. Había pasado tanto tiempo siendo un tipo de hombre, uno que priorizaba el control, el poder y una reputación basada en la disciplina, que ella no confiaba en la versión de él que había elegido otra cosa. Pero no se iría a ninguna parte. Pasaron 2 meses antes de que los médicos finalmente autorizaran a su hijo a irse a casa. El día que salieron del hospital, Marie llevaba el pequeño bulto que se retorcía cerca de su pecho. Carl sintió que se le quitaba un peso de encima. Lo habían logrado. El bebé había sobrevivido. Pero más que eso, sobrevivieron. No regresaron a Nueva York. Esa vida se había acabado. En cambio, Carl encontró una casa en las afueras de la ciudad, enclavada cerca de los acantilados, donde el océano se extendía como una promesa infinita. No era un ático de cristal con vistas al horizonte de la ciudad. No era un símbolo de poder o éxito. Pero era su hogar. Al principio, Marie se mostró cautelosa, renuente a aceptar su ayuda, demasiado acostumbrada a hacerlo todo sola. Pero Carl se negó a ser un espectador en la vida de su propio hijo. Él estuvo presente en las noches de insomnio, en los llantos interminables, en los momentos de silenciosa maravilla cuando su hijo agarraba su dedo con su diminuta mano. Todos los días, aprendía algo nuevo no solo sobre la paternidad, sino sobre Marie. Sobre la forma en que tarareaba suavemente cuando mecía a su hijo para que se durmiera, sobre la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba, sobre la forma en que había construido muros a su alrededor tan altos que ni siquiera se daba cuenta de que había estado sola durante tanto tiempo. No la presionó. No intentó obligarla a hacer nada para lo que no estuviera preparada. En cambio, se concentró en demostrarle con acciones, no con palabras, que esto no era algo temporal. No se trataba de una mera obligación o responsabilidad. Empezó un negocio desde cero, algo pequeño, algo propio. No se trataba de recuperar su antigua gloria. Se trataba de construir algo que tuviera importancia. Contrató a gente local, invirtió en la comunidad, puso su experiencia en algo real, algo tangible. Y Marie, a pesar de sus protestas, se sintió atraída por ello. Ella siempre había sido brillante, siempre había tenido una mente organizada y eficiente. Antes de que se diera cuenta, estaba sentada frente a él a altas horas de la noche, analizando planes, ofreciendo sugerencias, con su mente aguda tan cautivadora como siempre. Una noche, después de un día particularmente largo, se reclinó en su silla, se estiró y sus ojos se dirigieron hacia él en la penumbra. ¿De verdad no lo extrañas?, preguntó en voz baja. Carl la miró y luego miró a su hijo dormido en la cuna cercana. Exhaló lentamente. No, dijo él con sinceridad. No lo sé. Algo en su expresión se suavizó, una vacilación, un destello de algo que él no había visto antes. Esperanza. Su relación no sanó de la noche a la mañana. No fue una declaración de amor grandilocuente y contundente. Fueron pequeños momentos, la forma en que él le apartaba el pelo de la cara cuando estaba agotada, la forma en que ella permanecía cerca de él un poco más cada día, la forma en que sus manos se encontraban en las horas tranquilas de la noche. Fue una confianza reconstruida pieza a pieza. Una noche, meses después, Carl estaba de pie en el porche trasero, con su hijo en brazos, mirando fijamente el horizonte mientras el sol se hundía tras las olas. El bebé arrulló suavemente, sus pequeños dedos se curvaron contra la camisa de Carl. Su calidez lo afianzó como nada más lo había hecho jamás. Marie se puso a su lado, envolviéndose con sus brazos para protegerse de la brisa fresca.
Él la miró y luego miró a su hijo, con voz tranquila. Lo perdí todo. Él movió al bebé en sus brazos, sus dedos rozando los suaves rizos en la parte superior de su cabeza. Y de alguna manera, todavía terminé con todo lo que necesitaba. Marie no dijo nada. En cambio, extendió la mano y sus dedos rozaron el brazo de él, una aceptación silenciosa, una respuesta tranquila. Y por primera vez en su vida, Carl Rollers no perseguía nada. No estaba tratando de demostrar su valía ni de controlar la narrativa. Había encontrado su lugar y no lo iba a dejar ir. Carl nunca se había sentido más en paz que en ese tranquilo pueblo costero, donde se despertaba con el suave llanto de su hijo a primera hora de la mañana y sentía la calidez de la presencia de María solo una habitación de distancia. Su vida había adquirido un ritmo tranquilo, tomaban el biberón a altas horas de la noche, paseaban por la playa por la mañana y mantenían largas conversaciones que empezaban a derribar las barreras que María había construido durante meses entre ellos. Pero, aunque él aceptaba esta nueva vida, sabía que el pasado aún no había terminado con él. La primera señal llegó en forma de correo electrónico. Un nombre que reconoció al instante, Nathaniel Royce, uno de los nombres más poderosos del mundo corporativo, un hombre al que Carl alguna vez había considerado un mentor. Carl, creo que es hora de que hablemos. La industria te necesita. Yo te necesito. Hablemos sobre cómo podemos lograrlo. Carl leyó las palabras 2 veces antes de cerrar su computadora portátil. Debería haberlo esperado. Rollers Enterprises había seguido adelante sin él y la junta directiva lo reemplazó pocas semanas después de su renuncia, pero ahora estaba claro que la gente lo estaba observando. Habían visto cómo se alejaba, cómo aparentemente lo había abandonado todo. Y ahora querían ver si estaba listo para recuperarlo. Una parte de él sabía que debía borrar el correo electrónico, pero otra parte, la que había pasado años prosperando en el mundo del poder y de las decisiones de alto riesgo, dudaba. Esa duda fue todo lo que hizo falta. Al día siguiente, un elegante coche negro se detuvo frente al café donde trabajaba Marie. Carl acababa de ayudarla a traer suministros cuando se abrió la puerta y salió Nathaniel Royce. Estaba tan elegante como siempre, luciendo el tipo de traje a medida que alguna vez habría sido algo natural para Carl. Marie se puso rígida a su lado y se acercó instintivamente al cochecito de su hijo. Nathaniel sonrió como si fueran viejos amigos que se habían reunido para tomar algo. Ha sido difícil dar con usted, Carl. No me estaba escondiendo, dijo Carl, con voz tranquila y firme. Nathaniel miró a su alrededor, a los alrededores del pequeño pueblo, con una expresión divertida en su mirada. Así que lo entiendo. Carl no lo invitó a pasar, pero Nathaniel habló de todos modos. No te haré perder el tiempo. Saliste bien de Rollers Enterprises. Pero el mundo corporativo no ha terminado contigo. Te ofrezco un puesto en Royce Global. Tendrás más poder que nunca. Acuerdos más importantes, mayor influencia. El tipo de legado que realmente importa, exhaló Carl lentamente. Ya tengo un legado, sonrió Nathaniel, mirando hacia el café, a Marie. ¿Esto? Esto es temporal. ¿Crees que un pequeño negocio y una vida tranquila te satisfarán para siempre? Un hombre como tú no está hecho para esto. Marie se puso rígida a su lado, sus dedos apretando el mango del cochecito. Carl sintió el cambio en ella, la forma en que se preparaba para lo peor. Ella no dijo nada, pero no tenía por qué hacerlo. Nathaniel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una carpeta. Solo mira la oferta. Llámame cuando estés listo para volver al mundo real. Dejó la carpeta sobre la mesa del café y caminó de regreso a su auto, dejando atrás un silencio que se prolongó dolorosamente entre Carl y Marie. Ella se volvió hacia él con expresión indescifrable. ¿Vas a abrirlo? Él dudó. Marie Dash, respóndeme. Se pasó una mano por la cara. No lo sé. Sus labios se separaron ligeramente, y por primera vez en semanas, volvió a ver ese familiar destello de duda en sus ojos. No lo sabes. Repitió, más suave esta vez, como si estuviera dejando que las palabras penetraran en su interior. Carl exhaló, tratando de calmarse. No es lo que piensas. Sus brazos se cruzaron fuertemente sobre su pecho. Creo que es exactamente lo que temía. Marie, ese mundo, Dash,
hizo un gesto vago hacia la carpeta. Fue mi vida durante años. Por supuesto, hay una parte de mí que se pregunta qué hubiera pasado si. Ella soltó una risa entrecortada y sacudió la cabeza. Lo sabía. Sabía que esto no era real. Que tarde o temprano lo extrañarías. Se acercó un paso más. Eso no es justo. ¿No es así? Su voz se quebró un poco, pero se mantuvo firme. Estás actuando como si esto no fuera una elección. Como si hubieras llegado a esta vida por casualidad y tal vez, solo tal vez, la conservarás si es lo suficientemente buena. Pero no puedo ser tu red de seguridad, Carl. No puedo ser lo que te conviene cuando te das cuenta de que no puedes tener todo lo demás. Se le retorció el estómago. Marie, amo a nuestro hijo. Amo a Dash. ¿Amas esto? Ella interrumpió, haciendo un gesto entre ellos. Porque si tienes que pensarlo, si tienes que dudar, entonces ya tengo mi respuesta. Se dio la vuelta, empujando el cochecito hacia el interior del café, dejándolo allí de pie con la carpeta sobre la mesa, el pasado y el futuro mirándolo desde direcciones opuestas. Esa noche, Carl se sentó solo en el porche trasero, con la carpeta aún sin abrir frente a él. Lo miró durante un buen rato, preguntándose por qué lo había traído a casa. Sabía lo que había dentro de las cifras y proyecciones, promesas de poder e influencia, un mundo que una vez lo definió. Pero ahora, sentado allí, con el sonido distante de las olas rompiendo contra la orilla, con el recuerdo de la voz de Marie resonando en su cabeza, se dio cuenta de algo. No lo extrañó. No como pensó que lo haría. Había pasado tanto tiempo creyendo que la ambición lo era todo, que su valor estaba ligado a lo que construía. Pero ¿y si se hubiera equivocado? ¿Y si el verdadero éxito no se medía en las salas de juntas y en los acuerdos multimillonarios? ¿Y si se medía en el peso de su hijo en brazos? En la forma en que los ojos de Marie se suavizaban cuando finalmente lo dejaba entrar. ¿En los momentos de tranquilidad que no eran sobre el poder sino sobre la presencia? Con un último suspiro, Carl tomó la carpeta y la rompió por la mitad. El pasado ya no lo poseía. Ahora, solo tenía que demostrárselo a Marie. Carl se despertó a la mañana siguiente con una claridad que no había sentido en años. Los restos desgarrados de la oferta de trabajo todavía estaban en el porche, ondeando ligeramente con la brisa matutina. Había tomado su decisión, y por primera vez en su vida, no estaba motivada por el poder, la riqueza o las expectativas. Fueron ellos, Marie y su hijo, quienes lo impulsaron. Pero sabiendo que no era suficiente, tenía que demostrarlo. Marie apenas le había hablado desde su discusión. Ella no era fría ni cruel, simplemente se retraía. Se escondía tras los muros que había construido mucho antes de que él volviera a aparecer en su vida. No podía culparla. Ella le había dado todo, confianza, esperanza, la oportunidad de ser más que el hombre que solía ser. Y en un solo momento de vacilación, él le había hecho sentir que todavía estaba compitiendo con un mundo del que nunca había pedido ser parte. Entonces, él comenzó a demostrarle que estaba equivocada de la única manera que sabía. No se quedó, él construyó. El café donde trabajaba Marie llevaba años en problemas y apenas lograba mantenerse a flote. El pueblo en sí, aunque encantador, había visto días mejores, y sus negocios locales sufrían el peso de la expansión corporativa a kilómetros de distancia. Carl había pasado toda su carrera haciendo negocios que arruinaban operaciones pequeñas como estas. Ahora quería hacer lo contrario. Sin pedir permiso, empezó a invertir en la ciudad y a utilizar sus conocimientos empresariales para ayudar a los propietarios locales a reestructurarse, negociar con mejores proveedores y expandirse de maneras que no habían creído posibles. Ofreció financiación cuando era necesario, no como caridad, sino como estrategia. Quería que estos negocios tuvieran éxito, no solo para Marie, sino para que su hijo pudiera tener un hogar en el que valiera la pena crecer. Al principio, Marie observaba desde la distancia, escéptica pero curiosa. Vio cómo mejoraban las finanzas del café y cómo la librería de al lado duplicaba sus ventas después de que Carl ayudara a lanzar un sistema de pedidos en línea. Ella vio cómo la ciudad comenzaba a cambiar, no porque Carl impusiera su poder sobre ella, sino porque estaba usando lo que sabía para mejorarla. Una noche, cuando él estaba cerrando después de ayudar al dueño de una tienda a clasificar el inventario, ella entró en el café vacío.
Su hijo estaba dormido en sus brazos, con sus pequeños dedos enroscados en la tela de su suéter. ¿De verdad estás haciendo esto?, murmuró, observándolo con atención. Carl dejó la pila de recibos que había estado ordenando y se secó las manos con un paño. Sí, dijo con voz firme. Lo soy. Ella se movió ligeramente, ajustando el peso de su hijo. ¿No porque te sientas culpable? No, dijo sin dudarlo. Porque quiero. Porque eres tú, esta vida es lo que yo elijo. Todos los días, Marie permanecía en silencio durante un largo momento. Entonces, suavemente, quiero creerlo. Carl dio un paso adelante y extendió la mano. Ella dejó que tomara a su hijo de sus brazos, su calor se posó contra el pecho de Carl. Miró al bebé dormido, su hijo, lo más importante de lo que había sido parte. Solía pensar que el éxito consistía en ganar, dijo Carl. En construir algo que nadie pudiera quitarme. Pero nunca se trató de la empresa, ni del dinero, ni del nombre. Se trataba de pertenecer a algo más grande que yo. La miró, su voz ahora más tranquila. Ya no pertenezco a Rollers Enterprises. Pertenezco aquí. Si me lo permites. Los ojos de Marie se suavizaron, pero aún vacilaba, aún se aferraba a los últimos restos de miedo. Él sabía por qué. Había pasado tanto tiempo sola, siendo independiente, que dejar entrar a alguien la aterrorizaba por completo. Entonces no la presionó, sino que le hizo una promesa: no me voy a ir a ningún lado, Marie. Y esta vez, ella le creyó. Un año después, la ciudad se había transformado. Los pequeños negocios estaban prosperando y la comunidad era más fuerte que nunca. Carl había construido algo real allí, no un imperio ni una corporación, sino algo mucho más significativo. Y esa noche, bajo el resplandor dorado de las luces de cadena del café, rodeado de las personas que se habían convertido en su familia, estaba de pie frente a Marie con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y los labios ligeramente entreabiertos por la sorpresa. Carl respiró profundamente. Yo solía pensar que el amor era algo que complicaba la vida. Que era algo que había que controlar, algo que había que mantener bajo control. Pero me equivoqué. El amor no es algo que se logra, es algo que se elige todos los días. Tragó saliva, con la garganta apretada. Y te elijo a ti. Te elegiré, una y otra vez, por el resto de mi vida. A Marie se le cortó la respiración y le temblaron las manos. Una vez me dijiste que no serías el error de nadie. Continuó con voz firme. Quiero que sepas que nunca lo fuiste. Fuiste lo que me salvó. Lo que me hizo mejor. Y si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Las lágrimas inundaron sus ojos, sus labios se curvaron en la más pequeña y hermosa sonrisa. No dudó esta vez. Sí. Mientras le colocaba el anillo en el dedo, su hijo se reía de fondo, aplaudiendo con sus pequeñas manos, como si comprendiera exactamente lo que acababa de pasar. Todo el café estalló en vítores, pero para Carl, solo estaba ella. Lo había perdido todo una vez y, de alguna manera, había acabado teniendo todo lo que necesitaba. El sol se ocultaba en el horizonte y arrojaba una luz dorada sobre el pequeño pueblo costero que Carl llamaba ahora su hogar. El sonido de las risas resonó en el café mientras la gente se reunía para celebrar, chocando las copas y ofreciendo cálidas felicitaciones. Su hijo, que ahora caminaba con vacilante determinación, se tambaleaba entre las mesas, con los ojos brillantes y lleno de vida, completamente inconsciente de que esa noche era un hito en más de un sentido. Carl se quedó al margen de todo, observando a Marie mientras se reía con las personas que se habían convertido en su familia. Su mano rozó distraídamente el anillo que llevaba en el dedo, como si todavía se estuviera acostumbrando a su peso. Parecía feliz y en paz. Y por primera vez en su vida, él comprendió realmente lo que significaba sentir lo mismo. Había pasado años persiguiendo el éxito, creyendo que la satisfacción provenía del poder, del control, de ser el mejor. Pero, de pie allí ahora, se dio cuenta de que el éxito nunca había tenido que ver con lo que había construido, sino con quién lo había construido. Marie se dio vuelta y captó su mirada desde el otro lado de la habitación. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si se preguntara por qué la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Pero lo era. Siempre lo había sido.
Y ahora, tenía una eternidad para demostrárselo. Como si hubiera percibido el momento, su hijo se tambaleó hacia él, levantando sus pequeñas manos. Carl se agachó y lo levantó sin esfuerzo, dejando que el pequeño hundiera la cara en su pecho. Besó los suaves rizos de su hijo e inhaló el aroma de la inocencia y la calidez. Durante mucho tiempo había temido perderlo todo. Ahora sabía que nunca había tenido nada antes de esto. Marie se acercó y lo rodeó con sus brazos mientras su hijo se acomodaba entre ellos. Apoyó la cabeza ligeramente sobre su hombro y entrelazó los dedos con los de él. «Estás pensando otra vez», murmuró. Él sonrió y le apretó la mano. «Me estoy dando cuenta de lo afortunado que soy». Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «¿Entonces, no hay remordimientos?» Carl exhaló lentamente, mirando a su hijo, a la vida que habían construido, a la mujer que lo había cambiado todo. «Ni uno solo», susurró. Y por primera vez, lo decía en serio. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, me encantaría escuchar tus reacciones. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.